¿Te has preguntado si criar cabras lecheras puede cambiar tu vida? En este video vamos a hablar de eso que nadie te dice, de los errores que cometí por falta de guía y de cómo superarlos con esfuerzo, paciencia y mucha observación. Hoy te comparto cada experiencia como si estuviera sentado contigo tomando un café, para ayudarte a evitar los dolores de cabeza que yo sí viví. Si alguna vez pensaste que las cabras eran fáciles de manejar solo por su tamaño, o porque requieren menos espacio que las vacas, quédate, porque te aseguro que lo que vas a aprender hoy puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Dale like al video, suscríbete al canal y prepárate, porque este camino es tan difícil como maravilloso. Comencemos. Cuando uno ve por primera vez una cabra lechera, lo primero que piensa es que es un animal dócil, limpio, manejable, más barato que una vaca y capaz de dar leche todos los días. Y aunque muchas de esas cosas pueden ser ciertas, hay una cara del trabajo con cabras que pocos te cuentan, una cara que yo conocí cuando ya estaba metido hasta el cuello y que me hizo dudar de si había tomado la decisión correcta. La ilusión con la que comencé fue inmensa. Ya había visto algunos videos de personas que criaban cabras en terrenos pequeños, obtenían buena leche, hacían quesos y todo parecía sencillo. Me vendieron la idea de que en poco tiempo estaría generando ingresos estables, vendiendo productos naturales y felices. Pero nadie me advirtió que criar cabras lecheras era una escuela dura, que este negocio te enseña a golpes si no estás preparado. La primera vez que una cabra se enfermó por algo que no entendí, entré en pánico. La vi decaída, sin ganas de moverse, con los ojos apagados. Pensé que solo era cansancio. No sabía reconocer los signos. Horas después estaba muerta. Y con ella se murió también una parte de mi entusiasmo. Ese día lloré. Porque no era solo un animal. Era un proyecto, era una inversión, era esperanza. Y fue en ese dolor donde entendí que no podía seguir improvisando, que las cabras, aunque sean más pequeñas, no son más fáciles, que tienen sus propias necesidades, muy distintas a las de las vacas o las gallinas, que un descuido pequeño se puede convertir en una pérdida grande, y que, si de verdad quería vivir de esto, tenía que convertirme en un verdadero observador del detalle. Una de las cosas más complicadas que descubrí fue la sensibilidad que tienen al alimento. No puedes darles lo mismo que a cualquier rumiantes y esperar buenos resultados. Algunas hojas las intoxican, algunos alimentos fermentados las inflaman. La cabra es selectiva, delicada, y si no respetas eso, te lo cobra caro. Además, la higiene en una lechería de cabras es fundamental. Mucho más de lo que uno cree. Ellas se enferman rápido de mastitis si el espacio está sucio. Y la leche, aunque abundante, puede perderse si no se recoge en condiciones adecuadas. Me costó muchos litros entender que no se trata solo de ordeñar. Se trata de tener un sistema que respete la sanidad, que cuide al animal y al producto. La cabra es astuta. No te va a obedecer solo porque tú se lo pides. No es como un perro. Ella analiza, te prueba. Si no eres firme, si no tienes constancia, te desordena el corral, te bota los bebederos, se te escapa del potrero. Muchas veces terminé frustrado, con todo desordenado y preguntándome si esto valía la pena. Pero poco a poco fui aprendiendo a entenderlas, a saber cuándo estaban inquietas porque algo les molestaba, a interpretar el lenguaje de sus orejas, de su mirada. Aprendí a diseñar espacios seguros, a reforzar los cercos con materiales que resistieran. Aprendí a preparar raciones que no las inflamaran, a usar el agua con cuidado, a darles sales y minerales que antes ni conocía. Y con cada nuevo aprendizaje fui viendo resultados. Las cabras empezaron a verse más fuertes, más tranquilas. La leche comenzó a tener mejor olor, mejor textura. Mis clientes lo notaban, me felicitaban, y entonces recordaba el inicio, todo lo que sufrí para llegar ahí. Lo más duro
fue aceptar que esto no era fácil, que nadie me lo advirtió porque muy pocos lo dicen. Todos muestran la parte bonita, pero la realidad es que una cabra lechera requiere compromiso total. No puedes dejarla sin supervisión. No puedes improvisar. Ellas no perdonan la inexperiencia. Incluso descubrí que muchas enfermedades que creía imposibles en mi zona sí podían aparecer. Desde neumonías en temporada de lluvias hasta parásitos internos difíciles de detectar. Una cabra con diarrea no es un chiste. Puede morir en horas si no actúas rápido. Y a veces, ni el veterinario tiene una solución inmediata. Tienes que aprender a prevenir, más que a curar. También enfrenté algo que nunca me imaginé: la envidia. Algunos vecinos no soportaban que yo comenzara a salir adelante, que la gente viniera a mi casa a comprar leche fresca, que dijeran que mis quesos eran deliciosos. Me sabotearon el cerco, me dejaron puertas abiertas. Me costó confiar otra vez, pero no me rendí, porque cada cabra que logré recuperar, cada litro de leche que vendí a un cliente feliz, me recordaba por qué lo hacía. Porque quería vivir de mi tierra, porque quería enseñarle a mis hijos que con trabajo y fe todo se puede. Hoy sigo criando cabras y cada día aprendo algo nuevo. Ya no me asustan los retos, ya no lloro cuando algo sale mal, porque sé que cada error me da una nueva lección. Porque ahora tengo claro que esto no es para todos, es para los valientes, para los que no se rinden, para los que están dispuestos a ensuciarse las manos con dignidad y construir algo verdadero desde el suelo. Con el tiempo, aprendí a ser más observador que nunca. Antes, cuando veía a una cabra con la cabeza agachada o aislada, pensaba que solo estaba descansando. Ahora, esos pequeños detalles me hacen correr a revisar. Aprendí a oler el aliento para saber si está fermentando mal el alimento, a revisar los cascos para detectar infecciones, a tocar la ubre con delicadeza para sentir si hay calor anormal, presión o puntos de dolor. No lo aprendí en un libro, lo aprendí perdiendo animales, viendo morir cabras por no actuar a tiempo, por confiarme. Y ahora, cada detalle cuenta, porque entendí que el verdadero negocio no es tener muchas cabras, sino tenerlas sanas, que vale más una cabra bien cuidada que 3 mal alimentadas, que cada una es una inversión que se protege con amor, con disciplina y con conocimiento. Uno de los grandes desafíos fue la reproducción. Yo creía que solo bastaba con tener un macho y dejarlo con las hembras. Pero las cosas no son así de simples. Hay ciclos que respetar, tiempos para separar, riesgos de partos complicados si no se manejan bien los empadres. Perdí una cría por no saber intervenir a tiempo en un parto. Me sentí impotente. Esa noche no dormí, y al día siguiente decidí que iba a capacitarme como fuera. Empecé a leer todo lo que encontraba, pero más que eso, empecé a preguntar. A los abuelos de la zona, a los pastores de montaña, a los campesinos que llevaban décadas criando. Y aprendí que hay sabiduría que no está en Internet, ni en folletos, sino en la experiencia silenciosa de quienes aman a sus animales. Me explicaron remedios caseros, cómo usar agua con sal para estimular después del parto, cómo preparar una bebida con hojas para evitar que las recién paridas rechacen a sus crías, cómo preparar un tónico con ajo, cebolla y miel para fortalecerlas cuando bajan las defensas. Y lo mejor de todo, funcionaba. Empecé a mezclar lo moderno con lo tradicional, a llevar registros, a marcar ciclos de celo, a anotar las fechas de parto, a usar pequeños cuadernos para anotar cada detalle. Porque entendí que si quería profesionalizar mi granja, tenía que actuar como profesional, aunque estuviera en el patio de mi casa. Y fue entonces cuando todo empezó a tomar forma. Mis cabras ya no eran solo animales, eran el centro de un sistema vivo. Cada una tenía un rol. Las más viejas me enseñaban a cuidar, las jóvenes me exigían nuevos cuidados, las crías me daban esperanza. Con el paso de los meses, noté que la leche aumentaba, que el sabor era más intenso, más dulce, que los clientes regresaban y me pedían más,
Algunos venían desde lejos solo por mi leche, y fue allí donde entendí que estaba construyendo algo valioso. Un día, una señora mayor que venía cada semana por 1 litro me dijo: «Tu leche me recuerda a la de mi infancia, esa que tomábamos directo de la cabra, tibia y espumosa». Esa frase me llenó el alma, porque entendí que no solo estaba vendiendo leche, estaba vendiendo recuerdos, sabores auténticos, confianza. Y en ese momento supe que todo el esfuerzo valía la pena. Pero no todo era alegría. También tuve que enfrentar escasez. Hubo días en que no tenía suficiente alfalfa, o la sequía pegaba tan fuerte que el agua era un lujo. Allí descubrí la importancia de estar preparado, de tener reservas, de buscar nuevas formas de alimentar sin gastar tanto. Comencé a sembrar mis propias plantas forrajeras, a recolectar hojas comestibles, a preparar bloques nutricionales con melaza, sal, harina de maíz y restos de minerales. No solo bajé costos, sino que las cabras mejoraron su condición. La clave fue entender que en este negocio uno no puede depender solo del mercado. Hay que ser creativo. Autodidacta, observador. Las mejores soluciones las encontré en el patio, no en las tiendas. Incluso comencé a criar algunas gallinas junto a las cabras. No muchas, pero suficientes para aprovechar sus desechos, para mantener limpio el terreno, para sumar otro ingreso. Aprendí que una granja sostenible no depende de un solo animal, sino de cómo integras todo. Mi patio se volvió una sinfonía. Por las mañanas se oía el balido de las cabras y el canto de las gallinas. El olor del heno se mezclaba con el de la tierra húmeda. Y en medio de todo, mi voz llamando a cada una por su nombre. Porque sí, les puse número. Porque no eran cosas, eran compañeras de lucha. Y cada vez que entraba a ordeñar, me sentía orgulloso, de haber aguantado, de no haber abandonado cuando todo salió mal, de haber aprendido de mis errores, de haber transformado el caos en una rutina que funciona. Lo más hermoso fue ver cómo mis hijos comenzaron a interesarse. Ya no me veían como un loco, me ayudaban a limpiar, a cargar el pasto, a darle agua a las crías, y en sus ojos vi reflejado lo que yo sentí cuando era niño, y veía a mi abuelo alimentar a sus animales. Admiración. Hoy, cuando la gente me pregunta si volvería a empezar con cabras lecheras, siempre digo que sí. Pero también les digo, prepárate, porque esto no es para el que busca dinero fácil, es para el que ama criar, para el que tiene paciencia, para el que entiende que cada gota de leche representa horas de esfuerzo, noches sin dormir, y un corazón dispuesto a seguir, pase lo que pase. Y aquí estoy, con el mismo entusiasmo del primer día, pero con la sabiduría que solo los errores te dan. Sigo creciendo, sigo aprendiendo, y sigo creyendo que la cabra lechera, bien manejada, no solo es una fuente de ingresos, sino una escuela de vida. A medida que pasaba el tiempo, el trabajo con las cabras se convirtió en parte de mi identidad. Ya no era solo una manera de ganarme la vida, era una forma de vivir. Me despertaba cada mañana con propósito. Sabía que en cuanto saliera el sol, mis cabras estarían esperando, con esa mirada que solo los animales agradecidos tienen. Sabía que dependían de mí, pero también que yo dependía de ellas. Era un compromiso mutuo, una relación construida con esfuerzo, constancia y respeto. Recuerdo una temporada en la que la leche bajó considerablemente. Las cabras estaban inquietas, comían menos, algunas bajaron de peso. Revisé todo, el alimento, el agua, la rutina. No encontraba la causa, hasta que descubrí que había un brote de parásitos internos. Fue un golpe duro, no porque no supiera que eso podía pasar, sino porque bajé la guardia, por confiarme, por no prevenir. Tomé cartas en el asunto de inmediato. Preparé desparasitantes naturales con ajo y ajenjo. Reforcé el sistema inmunológico de cada cabra con infusiones de ortiga y vitaminas naturales. Me levantaba aún más temprano para observarlas mejor. En poco tiempo, recuperaron su energía.
y con ella volvió la producción de leche. Ese episodio me enseñó que la prevención es más valiosa que cualquier tratamiento, que nunca puedes dejar de aprender, de observar, de escuchar lo que tus animales te dicen con su comportamiento, su postura, su apetito. Y eso lo apliqué también en la reproducción. Comencé a registrar cada ciclo de celo, a planificar los cruces de manera más científica. Antes me dejaba llevar por la intuición. Ahora, con un calendario, podía prever partos, organizar mejor el espacio, tener listo el alimento para las crías y garantizar un mejor manejo para las madres recién paridas. Una de las decisiones más inteligentes que tomé fue empezar a vender no solo leche, sino cabritas jóvenes ya destetadas. Muchas personas querían comenzar su propio rebaño, pero no sabían por dónde empezar. Les vendía animales sanos, bien alimentados, con buena genética, y les compartía lo que sabía. Incluso empecé a organizar pequeños talleres en mi casa, no con presentaciones ni proyectores, sino en el corral, con las manos llenas de heno y las botas manchadas de tierra, mostrando cómo se ordeña, cómo se revisa una ubre, cómo se reconoce el celo. Y la gente aprendía, porque era real, porque veían que no necesitaban tener hectáreas de tierra ni miles de dólares para empezar. Solo una idea clara, amor por los animales y ganas de salir adelante. Así fue como mi proyecto dejó de ser solo mío. Se convirtió en una fuente de inspiración para otros. Me escribían desde otras regiones, desde pueblos lejanos, preguntándome cómo hice para arrancar, qué errores evitar, qué alimento usar. Yo respondía con la verdad. No hay fórmula mágica, solo disciplina, observación, paciencia y mucha voluntad. Con el tiempo, invertí en un pequeño biodigestor casero. Lo construí con tambores reciclados y asesoría de un técnico local. Con él, pude transformar los residuos orgánicos de las cabras en gas para cocinar. Lo que antes tiraba, ahora me servía para ahorrar. También empecé a compostar el estiércol, y ese abono fortaleció mi huerto. Allí sembré alfalfa, maíz, calabaza, algunas legumbres y plantas medicinales. Todo se conectaba. Las cabras me daban leche, el estiércol me daba abono, el huerto me daba alimento para ellas. Y el excedente lo vendía. Mi patio, pequeño al principio, se volvió un sistema circular. Un modelo de autosuficiencia rural que jamás imaginé posible. No era perfecto. Tenía días duros, lluvias que destruían los corrales, tormentas que enfermaban animales, mercados inestables. Pero tenía lo más importante, una base sólida. Una mañana, al ver el sol salir sobre el corral, me senté con mi café y pensé en todo lo vivido. Desde aquella primera cabra que compré con miedo, hasta las decenas que pastaban tranquilas frente a mí. Desde los errores de principiante hasta los pequeños triunfos que me trajeron aquí. Y me dije, sí se puede, solo hay que empezar, no con todo resuelto, sino con todo el corazón. No necesitas ser un experto para comenzar, pero necesitas comenzar para volverte un experto. Cada error te enseña, cada acierto te impulsa, y cada cabra que ordeñas, cada litro que vendes, cada cliente satisfecho, te recuerda que estás construyendo algo real. Y lo más importante, lo estás haciendo tú, con tus manos, con tus decisiones, con tu esfuerzo. Así que si estás pensando en criar cabras lecheras, hazlo. Pero hazlo bien. Aprende, escucha, respeta a tus animales. Y nunca, nunca te rindas. Porque tal vez nadie te lo advirtió, pero sí, criar cabras puede ser complicado, pero también puede ser lo más transformador que hagas en tu vida. Con el paso de los días, mi conexión con cada cabra se hacía más profunda. Ya no eran solo animales en producción, eran parte de mi historia. Cada una tenía su carácter. Había una que siempre llegaba primero al ordeño, otra que nunca comía si no le hablaba primero, y una más que parecía tener un sexto sentido para detectar la lluvia antes de que cayera la primera gota. Aprendí a conocerlas como si fueran personas,
Aprendí a respetar sus tiempos, a leer sus señales, a darles espacio cuando lo necesitaban y atención cuando lo pedían. Fue en medio de esa rutina diaria, aparentemente sencilla, donde descubrí que la verdadera riqueza no está solo en el dinero que puedes generar con la leche o la venta de crías. La verdadera riqueza está en tener una vida con propósito, en construir algo con tus propias manos, en ver que cada día que trabajas estás dejando huella. Pero también entendí que si quería que este proyecto creciera, debía tratarlo como lo que era, un negocio serio. Empecé a organizar mejor mis finanzas. Anotaba cada ingreso, cada gasto, cada mejora que hacía en el corral o en la alimentación. Separé lo que era para reinversión y lo que era para la casa. Y eso me permitió planificar a largo plazo. Con ese orden, logré ahorrar lo suficiente para mejorar la genética del rebaño. Traje un macho de otra zona, de línea lechera, robusto y saludable. El cambio fue inmediato. Las crías empezaron a nacer más fuertes, las hembras futuras producían más leche, y los clientes comenzaron a notar la diferencia en la calidad. Fue una inversión que transformó todo. También invertí en mejorar el confort del corral. Puse techo más alto, ventilación cruzada, áreas sombreadas y zonas secas para descanso. No era lujo, era salud para las cabras. Y una cabra sana produce más, se estresa menos y vive más años. Aprendí que cada dólar invertido en bienestar animal se multiplica en productividad. Otro paso importante fue diversificar. Empecé a elaborar quesos frescos. Al principio solo para consumo propio, luego para vecinos y más tarde para clientes fijos. El queso tenía un sabor único. La leche de mis cabras, bien alimentadas y felices, se notaba en cada bocado. Pronto ya no vendía solo leche. Vendía experiencia, tradición, sabor. Y eso abrió nuevas puertas. Me invitaron a ferias locales, a compartir mi historia en radios comunitarias, incluso a participar en pequeños mercados de productos artesanales. Yo, el mismo que empezó sin saber casi nada, estaba ahora enseñando a otros, y eso no me llenaba de orgullo por vanidad, sino por gratitud, porque sabía lo difícil que era comenzar, y quería que otros no cometieran los errores que yo sí cometí. Un día, una joven pareja vino a mi finca. Querían empezar con 2 cabras. Traían más ilusión que experiencia. Les di consejos, les vendí 2 animales sanos y les dije algo que nunca olvido. No se desesperen, no se comparen, disfruten el proceso. Meses después me mandaron fotos. Sus cabras parieron, ellos ordeñaban todos los días y ya vendían leche a sus vecinos. Y me lo agradecían como si yo hubiera hecho magia. Pero no era magia, era compartir lo aprendido con sinceridad. Y es que, cuando uno cría con el corazón, ese mismo corazón se vuelve generoso, porque entiende que el camino se hace más fácil cuando no se anda solo. Por eso, comencé a compartir más de lo que sabía. Por redes sociales, en reuniones comunitarias, en charlas espontáneas con gente del pueblo. Empecé a hablar de la importancia de la higiene en el ordeño, del valor de los registros sanitarios, de cómo hacer alimentos fermentados en casa, de cómo prevenir enfermedades sin gastar una fortuna. Y la gente escuchaba, porque hablaba desde la experiencia, no desde un escritorio. Y así, mi finca se convirtió en mucho más que un espacio de producción. Se volvió una escuela, un ejemplo, una semilla para otros sueños rurales. No voy a mentir. Hubo días en los que pensé en rendirme. Días de pérdidas, de enfermedades, de cansancio extremo. Pero en esos días bastaba con mirar a mis cabras comer tranquilas, ver a mis hijos correr entre los surcos del huerto,